Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Tengamos por favor este versículo en mente. La predicación va a estar en Marcos 12, pero tengamos presente este versículo. Dice Jesús, diciendo Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oremos al Señor un momentito. Señor, te damos gracias. Gracias a nuestro Dios, nuestro Padre, por este momento, este tiempo que tenemos como iglesia, Señor, como familia tuya. Gracias, Señor, por ser tu cuerpo, Señor, y por compartir como comunidad, Señor, el tiempo de culto, de adoración. Señor, este tiempo tan significativo, tan importante para nosotros como iglesia, de ser testigos, Señor, del bautismo, Señor, que muchos de nuestros hermanos y hermanas hoy día han realizado, Señor. Te damos gracias por sus vidas una vez más y te pedimos que ahora, a través de tu santa palabra, a través de tu Espíritu Santo, que mora en nuestro corazón, que habita en medio, Señor, de nosotros, tú nos hables, Señor. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, danos claridad para poder exponerla y para poder entenderla en nuestra mente, en nuestro corazón. Entendemos que solamente es una obra de tu Espíritu, Señor. Señor, como también poder, Señor, vivir esta palabra, que es, Señor, tu voluntad para nosotros. Ayúdanos a entender, ayúdanos a discernir, anímanos, Señor, confróntanos. Haz con tu palabra lo que solamente ella puede hacer en nuestro corazón, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos visto una representación de casi dos capítulos del Evangelio de Marcos, el capítulo 11 y el capítulo 12. En el Evangelio de Marcos, como cada uno de los evangelios, va a tener un énfasis en particular. Algo nos va a querer decir acerca de Jesucristo. Un énfasis en particular, una visión en particular, el Evangelio de Marcos va a buscar transmitirnos acerca de Jesús. Y una de las cosas que vemos a lo largo de todo el Evangelio de Marcos es precisamente esta pregunta de ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este hombre? Este que hace milagros, este a quien los demonios se sujetan, este que tiene poder sobre la naturaleza, este Jesús que tiene una palabra y predica como nunca antes alguien había hablado, predicado. Este Jesús que es capaz de pararse frente a fariseos, a saduceos, a escribas y confrontarlos. ¿Quién es este Jesús? Es lo que a lo largo de todo el Evangelio de Marcos se va a estar planteando y constantemente queda la interrogante. Desde los primeros capítulos, ¿quién es este? Que hasta los demonios se sujetan. ¿Quién es este? Nunca nadie habló así. Pero aunque el Evangelio de Marcos refleja eso que ocurrió en aquel momento, en estos distintos encuentros con Jesús, Marcos va a decir en el capítulo 1, verso 1, ¿quién es Jesucristo? Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Verdad? Y otra cosa importante es lo que acabamos de leer en el verso 15. Dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este verso, el verso 15 del capítulo 1, nos va a ayudar a entender un poco mejor o tener una perspectiva más clara de todo el Evangelio de Marcos. Dice, si lo pudiésemos decir de esta manera, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cambien su forma de pensar acerca de Dios y de su relación con Él y crean en mi mensaje. Esto es lo que Jesús está diciendo. El llamado de Jesucristo
en todo el Evangelio, resumido en este verso, tiene que ver con anunciar que el Evangelio, que el reino se ha acercado con Él, que es Dios hecho hombre, Emmanuel, ¿cierto? Dios con nosotros, Dios habitando entre nosotros. Es el Hijo de Dios, dice Marcos en el verso 1. Y su mensaje, si se puede resumir, lo resumimos de esta manera entonces. Cambien su forma de pensar acerca de Dios y cambien su forma de vivir en relación con Él y crean en mi mensaje. Teniendo esto en mente, vamos por favor a Marcos capítulo 11 y 12 y démosle una mirada rapidito, ayudémonos de los títulos que aparecen para tener una idea y comentar brevemente lo que hemos visto en la representación de Delta. Marcos capítulo 11. Tenemos en el verso 1 en adelante la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús, frente a todo este ritmo de narraciones que Marcos ha venido entregándonos en los capítulos anteriores, está constantemente esta interrogante de ¿quién es este? Que tiene este poder, que dice estas cosas, que enseña de una manera distinta. Y frente a la invitación de Jesús de cambien su forma de pensar acerca de Dios y cambien su forma de vivir en relación con Él, hay algunos que se han transformado en sus enemigos, que han rechazado completamente aceptar este cambio en la forma en que ven a Dios y la forma en que viven la relación con Él, y están rechazando por lo mismo el mensaje de Jesucristo y se han convertido en sus enemigos. Nosotros los podemos ver, aparecen estos religiosos, ¿cierto? Los escribas, los saduceos, los fariseos, y Jesús hace su entrada triunfal en estos versos, en el capítulo 11, y hay un reconocimiento acerca de Él como el que viene, el bendito, el que viene en el nombre de nuestro padre David, Hosana en las alturas, se le reconoce en el verso 10. Luego de eso, en el verso 15, mi Biblia subtitula Purificación del templo. Jesucristo confronta su mensaje, el mensaje del Evangelio, con la práctica de la religión en el templo. Recordemos que a esta altura del relato de Marcos, Jesús está en Jerusalén, en la última etapa antes de ser muerto y de luego resucitar, y es el momento en Jerusalén donde comienza a ser cada vez más ácido el ataque, más fuerte el ataque de sus enemigos, hasta el punto de que procuran matarle. Así de fuerte y así de álgida es ya la discusión y ya llega al punto en que desean matarlo. Nos encontramos luego con la maldición de la higuera seca. La higuera es una representación del pueblo de Israel. Capítulo 12, capítulo 12, hemos visto también la representación de esta parábola de los labradores malvados, donde también Jesús de alguna manera rechaza el sistema que estos judíos han adoptado, la creencia que tienen de Dios, cómo han administrado en la palabra de Dios al punto de que se han apropiado, creen ser ellos los administradores, los propios dueños. Vemos luego un enfrentamiento que tiene que ver con esta pregunta acerca del tributo. Luego los saduceos también participan de esta confrontación, de este diálogo con Jesús, poniendo ante la de juicio y la resurrección, y tratando de poner a Jesús entre la espada y la pared. Vemos en estos versos confrontación constante con Jesús y un rechazo abierto a su mensaje. No se acepta, se cuestiona y se trata de colocar entre la espada y la pared a Jesús para tratar de ver si lo hacen caer. Son sus enemigos los que aparecen aquí. Estos no han aceptado lo que Jesús comenzó a predicar en Marcos 1:15. Ellos no han decidido cambiar su forma de pensar acerca de Dios, no han decidido cambiar su forma de vivir en relación a Dios, no han aceptado el mensaje de Cristo, se han transformado en sus enemigos. Pero aparece un escriba que en el libro de Marcos es el único escriba, el único de la clase religiosa, vamos a llamarlo de esa manera, que es distinto. Dice el verso
28, por favor. Vamos a Marcos capítulo 12, verso 28. Estaban en esta discusión con los saduceos acerca de la resurrección y había un escriba que estaba escuchando, y el escriba, acercándose, uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En ninguna parte del pasaje se hace mención acerca de que este escriba, a diferencia de los saduceos, a diferencia de los fariseos que han sido mencionados en el libro de Marcos, venga con algunas intenciones escondidas. No se menciona. Todo el diálogo que se genera con Jesús en estos pasajes da a entender de que este escriba se acerca con sinceridad. Es una pregunta sin un algo detrás, sin la intención de sorprender a Jesús. Es una pregunta sincera. Este hombre es transparente en su pregunta, este escriba. De hecho, Jesús al final de este relato va a reconocer algo especial en este escriba y en el diálogo que han tenido. Pero la pregunta que se le hace a Jesús es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Los escribas estaban dedicados a interpretar la ley junto con todas sus normas, aplicaciones y todo el conjunto de costumbres que se le asociaban a la ley, ¿cierto? Trataban de, hasta el más mínimo detalle, tenerlo por escrito y de entender qué significaba aplicar o vivir cierto mandamiento. Y había dos tendencias rabínicas en aquella época. Una era precisamente esa, que tendía a explayarse, a hacer comentarios de absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle, pero había otra tendencia que buscaba tratar de entender cómo la ley, cómo los mandamientos podían condensarse, resumirse, sintetizarse en algunos principios más simples, más breves. Entonces, la pregunta que este escriba le hace a Jesús es parte de una pregunta que en aquel tiempo se hacía. ¿Cómo será que todos estos mandamientos se pueden resumir, se pueden entender bajo algo más breve, conciso y que englobe todos los mandamientos? Entonces, Jesús le responde en el verso 29, el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo que nosotros conocemos o se conoce como el Shema, ¿verdad? Y se conoce como Shema porque la primera palabra que introduce a esta declaración es oír, oigan, en imperativo. Y eso en el idioma de ellos, de los judíos, simplemente se dice Shema. Por eso lo conocemos como Shema. Jesús comienza su respuesta diciendo que el primer mandamiento tiene que ver con que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Shema, le invito a buscarlo por favor en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Literalmente, ellos habían escrito esto en los postes de su casa, en las puertas, y usaban una cajita en la frente dentro de la cual estaban contenidos, estaban escritos estos mandamientos también, y las colocaban también en su mano. Estas eran las conocidas filacterias que Mateo 23 menciona. Habían al pie de la letra
hecho eso, bueno, aparte del sentido que obviamente tiene, que es un sentido para la vida cotidiana, pero ellos lo habían también hecho de esa manera. Cuando Jesús cita esto, obviamente el escriba iba a estar de acuerdo con él, porque el Shema es algo con lo cual se iniciaba el culto en la sinagoga y actualmente también es citado en las sinagogas. Por lo tanto, el escriba hasta este punto no iba a tener ninguna complicación con eso, todo lo contrario, iba a estar en completo acuerdo con el Señor. Marcos 12:30, el Señor continúa diciendo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ustedes vieron el primer mandamiento en Deuteronomio capítulo 6, pero nada se dice acerca del prójimo, ¿verdad? Levítico habla acerca del segundo mandamiento, de amar al prójimo. Lo que Jesús hace en este momento es, de manera magistral, unir dos mandamientos y decir que en estos dos mandamientos se resume toda la ley, todo el conocer a Dios. Algo que estaba en discusión en el tiempo por parte de rabinos, algo que se intentaba hacer, Jesús lo hace de manera magistral. Resume todos los mandamientos. Los resume solamente en dos: mi relación con Dios y mi relación con mis semejantes. La relación con Dios queda en evidencia en cómo yo me relaciono con mi prójimo, con mis semejantes. Hay una evidencia de algo que puede ser muy subjetivo. Puedo decir que mi relación con Dios está bien. Eso puede ser muy subjetivo, muy personal, pero va a quedar en evidencia en las relaciones interpersonales, en cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, con el que está a nuestro lado. En esta ocasión, continúa diciendo Marcos: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos. Note lo que dice el escriba. El escriba ha dicho dos cosas. El escriba ha afirmado lo que Jesús ha dicho: sí, Señor, los mandamientos se resumen, lo has hecho magistralmente, amar a Dios y amar al prójimo. Pero el escriba le agrega algo más. Note, dice: amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Por qué Marcos incluye esa partecita de lo que el escriba dice? ¿Por qué Marcos le llama la atención e incluye esa última frase si era suficiente con lo que Jesús había dicho, ¿verdad? Jesús lo dijo: amar a Dios, amar al prójimo, ¿estamos de acuerdo? ¿Es suficiente? ¿Para qué agregarle? Pero tiene una razón de ser lo que el escriba está diciendo, y tiene que ver con el diálogo que sigue hasta el final de la sección del pasaje entre Jesús y el escriba. Recordemos que el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo en Marcos 1:15, yo le quiero tuviera en mente, es: cambien su forma de pensar acerca de quién es Dios y cambien su forma de vivir su relación con Dios. Arrepentimiento significa eso. Y crean en el mensaje que yo les entrego, ¿verdad? Jesús está en Jerusalén, en el centro neurálgico de la fe judía. El templo es el lugar más importante para el desarrollo de la fe. Allí se desarrolla precisamente lo que ha mencionado el escriba: los holocaustos, los sacrificios, tienen lugar las ofrendas, y es el lugar donde todos deben peregrinar, porque es un lugar sagrado para ellos, o era el lugar sagrado para ellos. Los sacrificios que ellos han estado realizando para Jesús carecen de completo sentido. Unos versos más atrás, en el capítulo 11,
hemos visto cómo Jesús irrumpe en el templo. Vamos por favor a Marcos capítulo 11, verso 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio ninguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesucristo está en completo desacuerdo con la práctica de la religión que se está dando al interior del templo. Rechaza lo que se está practicando, denuncia lo que se está practicando y se atreve a decirle: mi casa la han transformado en una cueva de ladrones. Para entender este pasaje, tenemos que entender lo que Jeremías también nos presenta acerca del templo. Así que le voy a invitar a ver Jeremías, por favor. Capítulo 7, versos 1 al 11. Jeremías 7, versos 1 al 11. Dice: esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate en la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: enmienden su conducta y sus acciones y los dejaré seguir viviendo en el país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio bien, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen: estamos a salvo. Lo que ocurría en la antigüedad y que Dios está denunciando a través del profeta Jeremías es que la religión se había vuelto tan vacía, tan carente de significado en la relación con Dios, al punto de que ellos podían practicar ofrendas, sacrificios, pero aún así seguir robando, seguir matando, cometiendo adulterio, jurar en falso, quemar incienso, incluso seguir a otros dioses. Practicando todo eso, ellos se refugiaban en el templo, porque el templo ahí estaba el Señor, y decían, note lo que dice el verso 7 de Jeremías: estamos a salvo. El templo había cobrado una importancia que nunca debió tener. Se le dio un carácter sagrado al punto de que el templo mismo era lo sagrado. Ellos podían estar a salvo dentro del templo. Ellos podían concentrar su relación con Dios en el templo, en los sacrificios, en las ofrendas. Allí estaban a salvo. No importa que fueran todo lo que fueran, ¿cierto? Todo lo que el pasaje menciona que eran. El templo para ellos era un refugio. Por eso Jesús dice en Marcos capítulo 11: es una cueva de ladrones. Nosotros tendemos a interpretar que es una cueva de ladrones porque hay vendedores, mercaderes, pero entendiéndolo a la luz de lo que Jeremías ha dicho, podemos entender que es una cueva de ladrones porque está lleno de gente que practica una religión, que se refugia en el templo, pero que cuando sale hacia afuera, su vida sigue siendo exactamente la misma. No ha habido un arrepentimiento genuino de esas personas, y han creído que a este Dios se le puede aplacar, calmar y encontrar aceptación por el solo hecho de estar en el templo, presentar sacrificios y presentar holocaustos. Y eso Jesús lo ha rechazado en el capítulo 11. Eso es lo que ha rechazado. Por eso es que el escriba le agrega esto y le dice: amar al prójimo como uno mismo, y es más que holocaustos y más que sacrificios. Todos sabían, o por lo menos la clase religiosa sabía, lo que hace unos días atrás había pasado en el templo. Jesús irrumpiendo en el templo,
rechazando la práctica que adentro se hacía y diciendo que era una cueva finalmente de ladrones, donde buscaban refugio para calmar la conciencia con las prácticas de la religión, pero finalmente salían no arrepentidos de ese lugar. Cuando el escriba hace mención de que no era suficiente amar, sino también había que agregarle, todo esto era mucho más que holocaustos y sacrificios, el escriba lo que está haciendo es un reconocimiento de lo que Jesús hizo hace unos días atrás en el templo es válido. Lo que Jesús enseñó en el templo acerca de que esta era una cueva de ladrones, donde se refugiaban en una religión, ¿cierto? No había arrepentimiento genuino y salían del templo exactamente igual, creían que podían sostener su relación con Dios a través de sacrificios, sin arrepentimiento y de ofrendas y de todo el sistema religioso. El escriba parece estarlo validando. Sí, Señor, lo dijiste bien. El Señor uno es. Y amarás al Señor con toda tu vida y amar al prójimo con toda tu vida. Eso es el resumen. Pero más, Señor, yo entiendo también que esto todo que tú has mencionado es mucho más que sacrificios y holocaustos. El Señor continúa en el verso 34 y le dice algo sorprendente. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no están lejos del reino de Dios. ¿Cómo entendemos que Jesús le dice, no están lejos del reino de Dios? Primero, hay que aclarar algo. Jesús no le dijo, note, no le dijo, bien dijiste, esta es la forma de entrar al reino de los cielos. No le dijo eso. No le dijo, bien, si cumples el amar a Dios y al prójimo, entrarás al reino de Dios. No le dice eso. Eso es lo primero que hay que aclarar. Le dice, bien, dijiste, respondiste sabiamente, no estás lejos del reino de Dios. Jesucristo, volvamos a Marcos 1, verso 15, el mensaje del Evangelio es, cambien su forma de pensar acerca de Dios. Cambien la forma en que se relacionan con Dios y crean en mi mensaje. Lo que Jesús está diciendo de este escriba es, aquí hay uno. De entre todos los religiosos, fariseos, saduceos, escribas con los que me he encontrado, aquí hay uno que está entendiendo el mensaje. Aquí hay uno que ha entendido que el reino se ha acercado. ¿En quién? En Jesucristo mismo. Aquí hay uno que está cambiando su manera de pensar. Está cambiando la forma en que entiende la relación con Dios. Está aceptando el mensaje de Jesucristo. Esto es lo que Jesús reconoce en el escriba. Esto es lo que Jesucristo alaba, vamos a decirlo de esta manera, en este escriba. No que haya dado en el clavo para la entrada al reino de los cielos, porque no es eso lo que le está diciendo, sino que aquí hay uno que está manifestando todo lo que yo espero que la gente hubiese manifestado, sobre todo la clase religiosa. Que abandone la idea que tiene acerca de Dios. Que abandone la forma en que entiende su relación con Dios y crea en mis palabras, si pudiésemos parafrasear a Jesús. El llamado que Jesús ha hecho desde Marcos capítulo 1 y que ha venido cobrando enemigos mientras Él comienza a confrontar con las mismas escrituras el mensaje o la mala interpretación que los religiosos han hecho acerca de Dios y de la relación con Él. Finalmente hay un descanso en Marcos, así como por fin alguien, aquí hay alguien que está cerca, aquí hay alguien que por fin está cambiando su forma de entender a Dios, su relación con Él, y es capaz de decir que no es suficiente, que todo esto, el amar a Dios y amar al prójimo, está por encima de los sacrificios y holocaustos. Aquí hay uno. Lo encontré, como que Jesús dijera. Por fin. Le dice, no estás lejos del reino. Estás entendiendo. Estás comprendiendo. Estás creyendo a mis palabras. Este escriba está poniendo en línea su forma de pensar acerca de Dios. Su forma de ver la relación con Dios la está poniendo en línea con las enseñanzas de Jesucristo.
Y este es esto de gran importancia en el pasaje, porque esto es lo que Jesús reconoce en este hombre. Estás cerca. Bien. Respondiste sabiamente. No estás lejos del reino de Dios. Jesús estaba llamando constantemente a los religiosos de su época y a los judíos, fíjense, a abandonar la seguridad que pretendían tener en los sacrificios y holocaustos. Jesús está haciendo referencia, el escrito está haciendo referencia también a Oseas, ¿verdad? Lo que yo quiero es que me conozcan, no quiero sus sacrificios. Jesús lo que está enseñando es que para conocer a Dios tienen que creer en el mensaje que Él está comunicando acerca de quién es Dios. Él lo está dando a conocer. Tienen que creer en la forma en que Jesús está enseñando es la correcta para llegar ante Dios. Jesucristo mostrará que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesucristo, en su constante confrontación con escribas, fariseos, saduceos, constantemente encontró oposición, pero aquí hay uno que parece entender que debe renunciar a todo esfuerzo religioso, debe renunciar a toda seguridad que el sistema de sacrificios y de ofrenda le ha dado, tiene que renunciar a toda la importancia que le ha dado al templo y a toda la seguridad que encuentran allí dentro. Estamos a salvo, es el templo del Señor, aquí está el Señor, para encontrar una relación verdadera con Dios a través de las enseñanzas de Jesucristo. Queridos hermanos, hermanas, amigos, el mensaje para nosotros sigue siendo exactamente el mismo. El llamado sigue siendo exactamente el mismo ayer y hoy. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar acerca de Dios, cambiar la forma en que vemos nuestra relación con Dios, renunciar si es necesario a cualquier seguridad que no sea Jesucristo. La seguridad puede estar basada en la práctica de una religión, puede estar en el servicio a Dios, en la asistencia al templo. Tengo que cambiar mi forma en que pienso a Dios, en que conozco a Dios. Mucha gente dice que cree en Dios, pero cree a su manera en Dios. Hay que renunciar a esa forma de pensar en Dios y creer a lo que Jesús dice en su mensaje, lo que la Escritura nos da testimonio acerca de Jesucristo. El mensaje, hermanos queridos, es precisamente renunciar a todo esto, a toda confianza, a toda comprensión de Dios, de la relación con Dios, que esté separada de Jesucristo. Bien has dicho, no estás lejos del reino de Dios. Y el que hablaba era aquel que había hecho presente, el Dios hecho hombre, Dios entre nosotros, que había hecho posible que el reino de Dios se acercara. Hermanos, que esta misma comprensión que logró tener este escriba esté en nuestro corazón también. Amigos, amigas, toda religión puede calmar conciencias. Toda religión, de alguna manera, con las prácticas y con la asistencia al culto, o con ir a agradecerle al de arriba, como dicen algunas personas, efectivamente calma conciencias, pero no cambia corazones. Lo que Jesús está diciendo es que deben seguir la forma en que Él les va a enseñar y les está enseñando es Dios. Tienen que aceptar la forma que Él, y solamente Él, está enseñando es el camino a Dios. Y finalmente, a la luz del Evangelio y de los demás, es el mismo, el único mediador entre Dios y los hombres. Todo esfuerzo que descanse en la religión, en el servicio, en la práctica de algún tipo de fe, de credo, es un esfuerzo nuestro. Debemos renunciar a toda comprensión de ese tipo y abrazar lo que Jesús dice y enseña en su palabra acerca de quién es Dios y acerca del camino para tener una relación correcta y verdadera con Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. Le invito a tener un momento de oración. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias.
Es una gran pregunta lo que estos pasajes nos hacen, Señor. ¿Dónde encontramos una correcta comprensión acerca de ti, Dios? ¿Dónde encontramos verdadera seguridad de una verdadera relación contigo, Dios? Muchos habían adoptado la religión, la seguridad del templo, los sacrificios y de los holocaustos, pero sin una vida verdaderamente arrepentida. Señor, queremos aceptar la invitación que hoy día nos haces nuevamente a renunciar a toda seguridad, a toda confianza que no sea Jesucristo, tu Hijo amado, en nosotros. A entender que en Él y solamente en Él conocemos acerca de ti, Dios. En Él y solamente en Él encontramos el camino a ti, Dios Padre. Señor, te pedimos que ayudes a nuestros amigos, amigas que hoy día nos acompañan, Señor. Que a través de tu misma palabra y a través de tu mismo Espíritu, Señor, tú puedas ayudarles a conocerte a ti, Señor. A través de las enseñanzas de Jesucristo, de tu misma palabra, encuentren que solamente tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el camino a ti, Dios. Señor, ayúdanos a dejar toda comprensión, toda seguridad que radique en cualquier otra cosa que no sea Jesús. A aceptar el mensaje, cambiar nuestra forma de pensar acerca de ti, Dios, de nuestra relación con Él, y creer en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.